Antes de empezar, vamos a pedirle al Señor que nos honre con su sabiduría sobre cada uno de nosotros, en la necesidad de cada quien. Señor y Padre, eres Rey, Redentor, Príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Te pedimos a ti, el Todopoderoso, que nos honres con tu palabra en este día especial, día de reposo. Nos hemos reunido para conocer de tu palabra, Señor, de ti y de nadie más. Danos, Señor, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros y sobre todo conforme a tu misericordia, Señor, para que tu voluntad sea cumplido en cada uno de nosotros y pueda ser glorificado. Que todo lo que nosotros hagamos sea para honra y gloria de tu nombre. Y hoy seamos mutuamente edificados, Señor. Hágase tu voluntad en medio de nosotros, Señor. En el nombre glorioso y precioso de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante. Yo sé que varias semanas hemos hablado del amor de Dios, hemos hablado de lo que Cristo hace por nosotros y que gran parte de lo que Dios demuestra para nosotros es inentendible, difícil de entender, algo difícil de equiparar, porque nosotros no estamos capacitados para amar como Dios ama. Pero eso no quiere decir, hermanos, que no lo vamos a intentar, que no vamos a abstener de buscar, porque pues Dios es Dios y nosotros somos personas, somos seres humanos normales, no podemos equipararnos a Dios. Es un error, hermanos. La palabra del Señor nos insta a que seamos buscadores constantes de ese amor que Dios tiene para con nosotros. Y más aún, que no solamente lo busquemos, sino que lo compartamos con aquellos que están cerca de nosotros. Es una realidad, hermanos, que hay mucha injusticia en el mundo y pues somos simples mortales. No podemos estar en todo lugar como Dios lo está, pero tenemos al prójimo. Y si tenemos al prójimo y no, ni aún así podemos dar esa mano de ayuda, sino que hacemos oídos sordos y ojos ciegos ante la desgracia, entonces muy probablemente estamos fallando a la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios embona una serie de características que no permite que la injusticia, que la maldad quede impune delante de sus ojos. Él mete mano siempre. Odia la injusticia, Señor, la resiste. Vamos a ir a la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 11. Primera de Juan, no Juan, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 11, de la palabra del Señor. Primera de Juan 4, 11.
Dice la palabra del Señor: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y quiero hacer una aclaración en este último pasaje, precisamente en el versículo 15. No sé si recordarán esos engaños de las religiones que hemos hablado en algunas veces. Este versículo, el 15, es usado como una base para que todos aquellos que del dicho salvo siempre salvo, y que aquellos que dicen, haz una oración delante aquí de todos, y ya con eso eres salvo. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Y qué pasa? Pasa que invitan a las personas al púlpito o al frente de la reunión y dice, haz esta oración: Cristo, te acepto como mi Salvador. ¿Por qué? Porque dice la palabra que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y dice, como lo dijo de palabra, entonces Dios permanece en él. Y como está en la Biblia, entonces es verdad. Es verdad, claro que es verdad, pero nos estamos olvidando de un texto fuera de contexto, hermanos. Este versículo no equipara a toda la palabra del Señor junta. Es un pedazo, es un complemento. Así como el cuerpo es un ser conformado por muchos miembros, ¿quién puede vivir solo con un miembro? No, hermanos, necesitamos de todos. Necesitamos de la vista, necesitamos del oído, necesitamos el olfato, el gusto, los brazos, los pies, nuestros órganos, todo lo necesitamos. Y si nos faltase alguno, estaríamos discapacitados en muchos aspectos. Gracias. Así de la misma manera, hermanos, no podemos tomar versículos de la palabra del Señor y decir, mira, la Biblia dice así, queriendo de alguna manera engañar, encontrar un vacío legal en las normas del Señor. No se puede, hermano. No funciona así. Al hombre lo podemos engañar, pero a Dios. Al hombre podemos decirle, mentirle, porque él no ve más allá de lo que sus ojos le permiten. Pero Dios lo ve todo. Dios conoce, está y tiene todo el poder para hacer todo posible. No nos sorprendan si funciona para los demás, pero para el hombre, para Dios no. Lo vuelvo a repetir. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Bajo qué circunstancias es efectiva esta promesa del Señor? Bajo la fidelidad de la voluntad del Señor, hermanos.
Si tú quieres que Dios permanezca en ti, es necesario que, como dice este versículo, confieses que Jesús es el Hijo de Dios. Es necesario que tú proclames que Jesús es el Hijo de Dios. Eso no se evita. Es necesario, no lo podemos quitar. Pero no por eso vamos a evitar todos sus demás mandamientos, todas sus demás obras, todo lo que complementa a un cristiano verdadero. ¿Y esto para qué, hermanos? Porque hay muchos que no están interesados en la vida, en la salvación, sino que solamente están en la búsqueda del interés propio. No sé si recordarán que hace algunos días hablábamos de que el mundo no nos conoce, sino que se fija en los errores de los demás para juzgar en la actualidad. Dice, no, pues yo conozco a un cristiano que se dice cristiano y hace eso y el otro, no, los cristianos no sirven, luego dice. Por la falta de uno, se lleva a todos los demás. Y ni conocemos a la persona y ni sabemos quién es, pero como dice que es cristiano, pues ahora también todos los demás cristianos son iguales. Por eso, hermanos, debemos tener mucho cuidado. No nos afecta directamente, sino que a la larga, hermanos, la persona que transgredió con sus palabras y que manchó el nombre de Cristo va a pagar. Hay muchos pecados, hermanos, pero en lo que a mí respecta, no le desearía a nadie, hermanos, que tenga la culpa de mancillar el nombre del Señor con sus acciones. Porque se está manchando algo mucho más grande. Cuando nosotros pecamos, el único culpable ahí somos nosotros mismos por nuestras fallas y errores. Y el que va a ser juzgado, pues somos nosotros. Pues porque nosotros cometimos el error. Pero cuando nosotros decimos, yo soy cristiano, estás tomando un respaldo. Y estás diciendo, yo soy la representación de lo que Cristo enseñó en la tierra. Yo lo aprendí, yo lo hago. Y si no cumples esa enseñanza, esa guía, ese caminar, entonces los demás intuyen que lo que tú eres es lo que Cristo enseña. Y les voy a dar este testimonio hace unos días en una reunión y que es muy válido. Invitamos a una persona que no conoce de estas cosas, pero me parece curioso porque ya después de que terminamos la reunión y todo eso, estaban platicando era su primera vez que venir a un lugar así. Me estaba platicando lo que le habían dicho su familia antes de venir. Le había dicho que no te obliguen a nada, dice, ¿eh? Que no te pidan dinero y todas esas cosas que normalmente la gente entiende del cristianismo o de cualquier otra religión. A mí me da risa porque es la realidad de lo que la gente piensa de las cosas de Dios. Y ustedes saben, hermanos, que siempre hemos predicado y hemos dicho, hermanos, todos quienes están aquí porque quieren estar aquí. A nadie se le obliga, a nadie se le está amenazando para estar aquí presente. Porque Dios da esa libertad. Y también de la misma manera aquí nadie se le pide nada. Porque Dios tiene todo el poder sobre la tierra, hermanos. Dios no necesita nuestro dinero, Dios no necesita nuestro oro y Dios no necesita nuestras riquezas. No las necesita, son de Él para empezar. No las necesita. Hermanos, vi
un video apenas, hace un tiempo. Y creo que ya se los comenté, pero se los vuelvo a compartir. Había un predicador, ignoro totalmente de dónde es. Iba a hacer una oración, no sé si para empezar o para terminar, y decía él, dice, yo no hago oración por esto que está aquí, porque parece que estaban pidiendo dinero a los congregantes, y como que no le gustó cuánto se juntó, dice, por esto, dice, yo no hago oración, dice, porque insinuando pues que era muy poco, dice, por esto no vale la pena hacer la oración, dice. Y decían los congregantes, no, ¿cómo puede ser? Dice. Y los demás le decía el predicador, no, sí, dice, necesitan que la bendición del Señor caiga con más grandeza. Decía, y levante la mano quien quiere engrandecer. Y así la gente, sí, amén, dice, amén. Yo estaba viendo eso, hermanos, y estaba más que nada incrédulo, porque dije, ¿cómo puede ser posible, hermanos? ¿Cómo puede ser posible que se engañe así a la gente? Y más aún que la gente caiga en esas cosas. Y rápidamente viene a mí este pasaje de la Biblia, que dice que el enemigo tiene poder para hacer caer aún a los escogidos. Y digo, esto ya ni siquiera es de inteligencia, de cordura o de cualquier cosa que se refiera a la sabiduría. Ya está escrito, hermanos. Ya está escrito que así va a ser y así es, hermanos. Y es un engaño de tal manera, hermanos, que es increíble. Es difícil de entender. Si nosotros tuviésemos la capacidad de escudriñar las escrituras como Dios lo merece, si tuviéramos la capacidad de entender, de darle ese tiempo al Señor que se merece, nadie, hermanos, nadie sería engañado, nadie sería llevado por malos caminos. Es más, hermanos, muy probablemente ni siquiera necesitaríamos que alguien nos predicase la palabra. El mismo Señor de gracia nos enseñaría. ¿Cuál Pablo? Pero ya está escrito, hermano. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y aún en ese llamamiento, en ese verdadero llamamiento, hay otros llamamientos que no son de Dios y que son los engañosos, hermanos. Y cae. Y a veces yo creo que muchos predicadores se han preguntado lo mismo, pero digo yo, nos esforzamos por predicar la verdad, nos esforzamos por llevar lo más parecido, lo más recto, lo más cercano a la palabra del Señor, con tal de que nada se desvíe de sus mandamientos. Y los que escuchan son pocos. Y están aquellos que se aprovechan de los demás. Y es evidente, hermanos. Es evidente, no necesito, yo, a mi parecer, obviamente, ¿verdad? Porque para mí es claro, para mí es algo que se están aprovechando de las personas. Y ahí están. Cientos, miles de personas. Démosle gloria a Dios, hermano. Démosle gloria a Dios de que hemos tenido la oportunidad de conocer la palabra del Señor. Busquémosle, como dice su palabra, busquémosle mientras pueda ser allá. Y Él nos ama, hermanos, como lo dice aquí la palabra, de tal manera que si nosotros le confesamos, Él está en nosotros y nosotros en Él, pero si guardamos sus mandamientos. Vamos a la palabra del Señor, Juan capítulo 14.
versículo 21. Juan 14, 21. Juan 14, 21. Y vamos a leer hasta el 24. Dice la palabra del Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El primer versículo que leímos, hermanos, debería estar acompañado de este. Pero toma nada más el versículo que conviene para hacer más fácil las cosas, hermanos. Y ese es el verdadero problema, hermanos. No queremos esforzarnos. No queremos esforzarnos. Y es un ejemplo muy sencillo. Nosotros tenemos trabajos, cada uno de nosotros, y cuando no fallamos, hermanos. Si es a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana. Si es a las 4, a las 4. Y si tenemos que trabajar más porque hay un pendiente, lo hacemos, hermanos. Y a veces ni siquiera nos quejamos, hacemos lo que tenemos que hacer porque sabemos que es necesario. Las cosas del Señor, hermanos, hemos dicho muchas veces que primero debe ir Cristo ante todo. Y en nuestra mente tal vez pensemos, sí, yo pongo a Cristo en primer lugar. Pero cuando se trata de tomar decisiones, hermanos, nos damos cuenta de que nosotros estamos engañados. Porque pensamos, y no lo dudo, hermanos, creemos que ponemos a Cristo en primer lugar. Creemos que de verdad estamos poniendo a Cristo en primer lugar. Y no es así, hermanos. Tenemos el trabajo y otras cosas más en primer lugar, porque cuando tenemos las cosas inesperadas, las cosas que no teníamos previstas, hacemos sin importar lo difícil o la circunstancia. Cuando se trata de las cosas de Dios, nos damos el lujo de decir, pues hoy me lo salto, pues hoy lo dejo así. Pues hoy, y no estoy hablando, hermanos, de las reuniones como tal. Las reuniones son importantes, hermanos, pero lo importante y verdaderamente que debemos llevar es que todo lo que escuchemos aquí lo pongamos por obra allá. Si venimos todas las reuniones, escuchamos, pero no cambiamos nuestra forma de ser allá afuera, entonces no sirve para nada, hermanos. No sirve para nada. Estamos hablando aquí del amor, de ayudarnos los unos a los otros, de ayudar al prójimo, de estar ahí pendientes. Decimos, sí, hermano, me parece muy bien lo que usted dice. Pero salimos allá afuera y seguimos siendo enojones, amargados, airados, perezosos, que nos esforzamos nada más cuando las cosas son necesarias, pero cuando no son tan importantes en lo que respecta a cada uno de nosotros, pues las dejamos pasar. Si alguien te pide ayuda, es que ando ahorita medio ocupado. No estás haciendo nada, pero tú dices, ando ocupado. Y no estás haciendo nada. Sí, estoy descansando. Ahorita no, para la próxima, sí, ándale. Las cosas del Señor quedan en segundo plano. Y tal vez
Tú en tu mente piensas, no, yo tengo a Cristo en primer lugar. Pero las evidencias esclarecen que no es así. Todo lo que escuchamos aquí, hermanos, tiene el propósito de perfeccionarnos, de llevarnos hacia las cosas del Señor. Esto no es la obra del Señor, hermanos. Esto es el entrenamiento. Esto es lo que necesitamos, la herramienta que necesitamos. ¿Para qué? Para ir a construir allá afuera. Para ir a construir allá afuera. En nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestros compañeros, en nuestro trabajo, en donde sea que nosotros radiquemos y en lo que sea que nosotros estemos, ahí es, hermano. Mucha gente tiene miedo y dice, no, hermano, es que yo no puedo salir a predicar a la calle, como cree usted. Ni siquiera tenemos que hacer eso, hermano. No tenemos que ir de casa en casa, no, hermano. Tenemos una amplia familia, tenemos un amplio, una amplia red social de personas que conocemos y que hemos hablado con ellas muchas cosas que no tienen importancia, pero las cosas que son importantes no las hacemos. Y ahí es donde dice uno, ¿qué te importa más? ¿Cristo o tus cosas? Tal vez de buenas a primeras dices, no, pues Cristo. ¿Y qué es lo que sale de tu boca entonces? Hermanos, no les voy a preguntar, porque esto es personal. A veces el no expandirnos, el no poner atención en lo que normalmente hacemos, nos hace ciegos. Y vuelvo a repetir, yo tengo el entendimiento, o puedo casi asegurar, que muchos de nosotros podríamos pensar que tenemos a Cristo en primer lugar. Y no es así. No es así. Yo fui así, hermano. Mucho tiempo. Yo le llevo conociendo ya más de 10 años de la palabra del Señor, hermano. Mucho más de 10 años. Y les soy sincero, hermanos. De esos, más de la mitad de ese tiempo, hermanos, que yo estuve conociendo la palabra del Señor, no hacía la voluntad del Señor. Estaba yo engañado. Pensaba que hacía la voluntad del Señor, pero no era así, hermano. Porque yo tenía mi atención en otras cosas. Y me consolaba a mí mismo diciendo, no, pues ya hice esto para Dios, ya hice esto para Dios, ya hice esto para Dios. Como diciendo, ya acumulé para que el Señor no se enoje conmigo por estar haciendo estas otras cosas. Pero eso se llama separar las cosas del Señor de nosotros. Como diciendo, estas son las cosas del Señor y esta es mi vida. Esto es Cristo y esto soy yo. Y hermanos, la palabra del Señor nos dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. No hay una vida y Cristo. Cristo es la vida. No podemos separar las dos cosas, porque entonces siempre vamos a estar engañados. Siempre vamos a estar engañados. Entonces, hermanos, dice que si tú confiesas a Jesucristo, que Él es el Rey, que Él es Dios, dice que Él permanecerá en ti. Pero también dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No como dicen allá afuera en las religiones, el salvo siempre es salvo. No como dicen allá afuera, tú nada más haces esta oración y acepta a Cristo como tu Salvador
y ya eres salvo. Y dice, pero ¿y si me tengo que confesar como los católicos después o qué hago? No, 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 tú ya te confesaste aquí, que ya confesaste y aceptaste a Cristo como tu Salvador, ya no pasa nada, ya eres salvo, salvo, salvo. Mentiras, hermano, mentiras. Porque dice el Señor que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ama a Cristo. Si no los guardas, no amas a Cristo, hermano, no amas a Cristo. Vamos a la palabra del Señor. Dice en Romanos, capítulo 8, versículo 38. Romanos 8, 38, de la palabra del Señor. Romanos 8, 38. Dice, por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Básicamente, Dios mismo nos declara y dice, mientras nosotros permanezcamos fieles a Él, no hay nada que nos pueda separar de su amor. Y cuando digo nada, me refiero a nada, hermanos, porque dice la palabra que ninguna cosa creada. ¿Y quién es el creador, hermanos? Pues Dios. O sea que prácticamente, hermanos, todo lo que existe no nos puede separar del amor de Dios si nosotros permanecemos fieles a Él. Yo sé, hermanos, que ahorita, escuchando esa palabra, si podemos, se reafirma nuestra seguridad en Cristo. Pero cuando vemos al hermano que vuelve otra vez, se le apagan las luces, hermano. Y tú le recuerdas, es precisamente eso. Dices, hermano, pero nada te puede separar del amor de Dios. No deberían separarte del amor de Dios. Frases típicas de una persona que vuelve al pecado. Es que tú no lo entiendes. Y con eso se zafan de toda culpa y de todo problema de culpa. Tú no lo entiendes. Tal vez no lo entiendo yo, pero Dios sí. Y dice Él, el que todo lo puede, el que lo sabe todo, el que en todo lugar está y el que te ha visto desde el principio hasta ahora. Él dice que nada creado te puede separar de Él. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que si alguien es culpable de nuestro alejamiento, de nuestra separación, somos nosotros mismos. Y es duro, hermanos, porque hay situaciones que verdaderamente son muy dolorosas, hermanos. Y que lo que estoy diciendo ahorita podría sonar insensible, porque hay muchas cosas que no hemos vivido, la verdad. Hay muchas cosas terribles, enfermedades, pérdidas, traiciones, cosas muy, muy, muy pesadas y difíciles de entender. Pero yo he visto, hermanos, a gente moribunda sanarse.
Yo he visto gente que ha querido morir, recuperarse. Yo he visto cosas imposibles haciéndose posibles por causa del nombre de Cristo. He visto gente siendo liberada de espíritus inmundos por causa del nombre de Jesucristo. Yo he visto lo imposible hacerse posible en el nombre del Señor. Y las cosas que son muy pesadas para nosotros, tal vez, que son posibles de hacerse, caemos, nos rendimos, volvemos para atrás, hermano. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir, hermano. ¿Por qué es tan difícil para el mundo salir del pecado? Porque llevan acostumbrados demasiado tiempo. Llevan demasiado tiempo cargando sus pecados. Y están acostumbrados. Y hermanos, el que se acostumbra a algo y luego lo quiere dejar, le es muy difícil. Muy difícil. Pero una vez que lo deja y ha empezado lo nuevo, hermanos, si es muy difícil dejar lo que ya se practicó durante mucho tiempo, yo los insto a que practiquemos las cosas de Dios, de tal manera que sea tanto que ya no lo podamos dejar jamás. Que diga uno, no, pues ya he hecho demasiado como para echarme para atrás. A estas alturas ya no puedo dar paso para atrás. Que en el momento en el que te salga cualquier pensamiento, luego llegue otro que diga, no, esto ya no es posible. Ya he hecho demasiado, ya Cristo vive en mí, ya no puedo yo alejarme de Él. Cristo vive en mí, ya no sé cómo vivir sin Él. Así, hermanos, de tal manera. Así como dice la gente del mundo cuando deja el pecado, pero siempre he vivido así. Y si ya dejo todo eso, ¿qué va a ser de mí? Ya no sé vivir de otra manera. Así, de la misma manera, hagamos las cosas del Señor, llenémonos de Él de tal manera que digamos, pero ya no puedo vivir sin Él. Ya no sé vivir sin Cristo. No lo puedo dejar. Y hermanos, nada nos separará de su amor. Nada nos separará de su amor. Porque Él nos dice en su palabra que el que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice la palabra del Señor. Pero lo que no entendemos de ese verso es que si tú manifestases todas las cosas y buenas obras que el Señor te ha enseñado, aprenderías tarde o temprano a amarle de tal manera que no podrías separarte de Él. No podrías dejarlo, lo harías parte de ti. Y cuando te separes hasta te sentirías extraño, dirías, no, esto no me gusta. Y volverías a los brazos del Señor nuevamente, porque ya no puedes vivir sin Él. Parece muy simple decir desde el principio, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y a nuestro pensar, bueno, pues yo creo que es fácil. Necesitamos trabajar, hermano. Necesitamos invertir mucho de nuestro tiempo para que eso se haga realidad. No les voy a decir que es fácil, hermanos. Yo ahorita tengo 28 años. Conocí del Señor a los 12. Echen cuentas que ahorita no estoy para el cálculo. Pero de todos esos años, hermanos, poco a poco se ha ido acumulando ahí. De tal manera que ahora los años que he vivido conociendo al Señor son más que los que viví en el pecado, hermano. De tal manera que ahorita no estoy en la capacidad de decir, voy a dejar a Cristo porque ya no aguanto más. No, hermano, jamás. ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! No. Ya le he invertido mucho tiempo a estar con mi Cristo. Jamás yo me atrevería ahora. No. Pero es necesario que ese tiempo lo invirtamos en Él.
que busquemos de Él, que trabajemos en Él. Hermanos, yo tenía miedo de predicar la palabra, porque sentía que como que me iban a obligar. Que una vez que yo empezara a predicar la palabra, ya no lo iba a poder dejar. Y dije yo, ya no voy a poder divertirme. Así, hermanos. Dije yo, si empiezo a predicar la palabra, ya no me va a dar tiempo para divertirme, decía yo. Y ya no voy a tener tiempo para hacer nada si empiezo a predicar la palabra. Y me daba miedo. ¿Por qué? Porque al principio, como decíamos, decía yo, pues yo he vivido así. Ya no sé vivir de otra forma. Pero ese día, aunque les digo, más de la mitad de ese tiempo que conocí al Señor, no lo hice como debería. Aún así, hermanos, de todo eso, porque dice la palabra del Señor que la obra que Él empieza, la termina. Y Él empezó una obra en ese niño de 12 años. Y que a pesar de que no se manifestó al 100% desde el principio, llegó un momento, hermanos, en el que caí rendido delante de los pies de Cristo. Y desde ahí, hermanos, para adelante. Y ahora sí dice uno, ya no puedo dar paso para atrás. Por eso la palabra del Señor dice que es un regalo, hermanos. Es un regalo conocer de Cristo cuando nosotros estamos jóvenes. Yo he escuchado mucha gente que luego dice que se lamenta de que conoció a Cristo ya adulto, ya viejo, porque dice, pues ya, ahorita ya no puedo ir a predicar para acá y ya no puedo ir a todos lados como me gustaría, porque pues ya no puedo. Ya no tengo la fuerza que me gustaría tener para andar haciendo todas las cosas que me gustaría hacer. Y hay un gran amor hacia su Señor. Ahí dice, pero ya no puedo. Es lamentable. Es un regalo, hermanos. Conocer de Cristo desde muy jóvenes. No, es un regalo que no muchos aprecian, la verdad. Pero que si nosotros aprendemos a vivir con Cristo, hermanos, básicamente no hay problema tan grande que Dios no pueda resolver. No hay circunstancia, no hay razón que nos pueda separar de su lado. Desde niño, hermanos, pasaron muchas cosas a mi familia y a mí. Y de todas esas nos libró el Señor hasta hoy en día. Y cada uno de ustedes, hermanos, yo sé que es así también. Y así va a pasar en cada uno de nosotros. En los que ya conocen y en los que apenas están empezando a conocer, Dios se va a manifestar. Pero démonos la oportunidad de crecer, de vivir, de aprender. Yo le decía a los hermanos, allá fuera en el mundo hay muchos jóvenes que dicen que se sienten mal porque conocen cómo fueron sus papás antes. Y ahora que sus papás están más grandes, más adultos y ven todos sus errores que cometieron, pues no quieren que los hijos los cometan. ¿Y qué pasa? Que le dicen, no hijo, no hagas esto. Y el hijo se enoja porque dice, pero tú también lo hiciste y ahora me lo quieres prohibir. Pero sí, pero es que yo me equivoqué. Y dice el hijo, pero déjame cometer mis propios errores. Déjame fallar, dice. Les voy a decir algo, hermanos. Si hay algo que debemos experimentar por nosotros mismos, es el vivir a Cristo. Eso sí. No vivas el pecado, hermano, eso trae puras consecuencias. Tropiezo, dolor, tristeza, angustia, todo lo malo que tú te puedas imaginar de vivir al pecado, eso es lo único que te vas a ir a encontrar. Cuando se trata de vivir a Cristo, ahí sí no digas, a ver, voy a ver cómo le va a los demás para ver si me interesa. No. Eso nadie te lo va a poder explicar.
Eso nadie te lo va a poder enseñar como si tú lo vives por tu propia cuenta. Eso sí, métete de lleno, aviéntate sin restricciones. No pienses en las consecuencias, vive a Cristo, experiméntalo, no dejes que nadie más te lo robe, no dejes que nadie más te lo cuente, tú vívelo a Cristo. Ese sí, experiméntalo, vívelo tú. No dejes que nadie más lo experimente por ti, tú vívelo. Pero es de tal manera, hermanos, que la gente dice, no, pero esto sí lo quiero experimentar y esto no. Las cosas del Señor sí se deben vivir y las cosas que no debemos de vivir, ahí andamos. Como ovejas al matadero. ¿Saben qué es una característica de las ovejas, hermano? Que son mansas. Y tú agarras una oveja, la agarras de su oreja y la jalas. Y ahí va. Ahí va, la metes al redil. Cuando las matan igual, las llevan, sin problema. No como el chivo que lo quieres agarrar del cuerno y está jalándose, o el marrano y la gritería y otros animales que no se dejan. El borrego ahí va, le metes la vara al pescuezo o lo jalas de su oreja y vámonos. Somos ovejas, hermano. Cuando vamos al pecado, somos ovejas que voluntariamente van al matadero. Y se quejan. Porque no saben. Porque no entienden. Porque no han comprendido todo el dolor, la angustia, la tristeza que hay allá afuera. Pero dicen, déjame cometer mis propios errores. No, hermanos. Experimentemos la vida en Cristo. Hace muchos años, un amigo me mandó este versículo de la palabra del Señor y se los quiero compartir. Dice Juan capítulo 15, versículo 13 de la palabra del Señor. Muchas veces hemos dicho que no hay amigos en el mundo. Juan 15, 13. No hay amigos en el mundo, y es verdad, hermanos, en el mundo no hay amigos. Pero muchas veces nos hemos confundido y hemos pensado que no hay amigos en realidad. Claro que hay amigos. Si nosotros amamos a Dios y la otra persona ama a Dios, podemos ser verdaderos amigos. Y dice la palabra del Señor, Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y les voy a dar el nombre de mi mejor amigo que puso su vida por Jesucristo. Dios dice que Él es nuestro mejor amigo y Él dio su vida por nosotros. Y dice que no hay mayor amor. Entonces, el mayor amor lo dio nuestro mejor amigo, Jesucristo, por cada uno de nosotros. Yo leí este versículo hace muchos años, hermano. Y cuando trata de la característica de Cristo con nosotros, dice que Él es hermano, Él es amigo y Él es padre. Y decía yo, cuando leí este versículo, Él es amigo, amigo de Dios. Somos amigos de Dios. Y ese amigo dio su vida por nosotros. Y precisamente mostró el más grande amor cuando dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Lo hizo realidad, hermano. Nuestro mejor amigo dio su vida por cada uno de nosotros. No sé si nosotros podamos llegar a hacer un sacrificio así como lo hizo el Señor Jesús, pero debemos estar en la búsqueda de eso.
Vivámoslo, vivámoslo. Démonos a nosotros mismos por los demás. Y entonces tal vez podamos acercarnos un poquito a lo que Cristo fue en esta tierra. Y ya para terminar, Colosenses capítulo 3, versículo 13. Hace unas semanas estábamos reunidos allá en San Marcos, Colosenses 3:13. Y estábamos hablando de este versículo en específico porque teníamos la duda de que, ¿por qué la palabra dice soportándoos unos a otros? Colosenses 3:13, dice la palabra del Señor. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Y cuál era la duda, hermanos? Ustedes saben que la palabra soportar, siempre, por lo menos en nuestro contexto de la sociedad actual, no es una palabra pues buena, porque siempre se usa más como un insulto. Ya no te soporto. Siempre se ha escuchado de esa manera en un contexto más negativo que positivo. Pero la palabra del Señor no está hablando aquí como soportando unos a otros, no lo está diciendo como si se odian, aguántense los unos a los otros. No lo dice de esa manera, hermanos. El contexto del soportar los unos a los otros es, debemos ser soporte. No que aguantemos las malas obras de los demás, no que los veamos con mala cara, pero los aguantemos con todo y sus irregularidades. No, dice que nosotros seamos ayuda de los demás, que nosotros seamos esa columna, que nosotros seamos ese soporte, que nosotros seamos esa columna que sostiene al amigo. Ya no se escucha lo mismo cuando dice sopórtense los unos a los otros, como aguántense en sus malas obras. No, dice ayúdense los unos a los otros, sopórtense, sean el soporte los unos de los otros. Y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, y hago esta aclaración para que no nos confundamos. Si tú quieres ser el soporte de alguien más, fíjense cómo se escucha diferente. Si tú quieres soportar a alguien más, si tú quieres ser el soporte, porque soportar que se escucha como aguántalo, ¿no? Aguántale todas sus imperfecciones, no. Si tú quieres ser el soporte de alguien más, hermano, busca de Dios primeramente. Acércate a Cristo. Porque si tú quieres ser el soporte de alguien más y no estás cerca de Cristo, lo más seguro es que va a salir al revés. En vez de salir edificado, vas a salir amargado. Y eso no es lo que Cristo está buscando en nosotros. Vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a rogarle a Él que nos bendiga hoy en esta reunión.
Sí, mi Padre. Allá afuera hay muchas cosas terribles que intentan separarnos de tu amor. Por eso hoy te pedimos, Señor, que entres en nuestra vida con poder, en gloria y en majestad. Que ese yugo, esa carga que dice el Señor Jesucristo, esté en nosotros. No la carga de nuestro pecado, sino la carga de Cristo. Esté en nosotros, porque dice en su palabra que es ligera su carga. Esa es la carga que deberíamos llevar sobre nosotros. No el pecado del mundo, no nuestras concupiscencias, no nuestros fallos y errores, Señor Padre. Apártanos de toda especie de mal y hágase tu voluntad, Señor. Yo encontré a Jesucristo, pues no hay otro camino a seguir. De ese mundo fui defraudado, engañado en mil tristezas corrí, pero hoy sirvo al Señor Jesucristo. Él me amó, por mí se entregó. Poderoso es mi Rey santo y glorioso, se ofreció para darme paz y amor. Yo encontré a Jesucristo, pues no hay otro camino a seguir. De este mundo fui defraudado, engañado en mis tristezas corrí, pero hoy sirvo al Señor Jesucristo. Él me amó, por mí se entregó. Poderoso es mi Rey santo y glorioso, se ofreció para darme paz y amor. De este mundo solo recuerdo tristeza, angustia y dolor, pero qué hermoso, bello y precioso, Cristo, mi esperanza y mi buen pastor. Te exalto, yo siempre te exalto, yo te exalto, tú me hiciste nuevo. Te exalto, yo siempre te exalto, yo te exalto, tú hiciste Cordero. Yo encontré a Jesucristo, pues no hay otro camino a seguir. Ese mundo fui defraudado, engañado en mil tristezas corrí, pero hoy sirvo al Señor Jesucristo. Él me amó, por mí se entregó. Poderoso es mi Rey santo y glorioso, se ofreció para darme paz y amor. De este mundo solo recuerdo tristeza, angustia y dolor, pero qué hermoso, bello y precioso, Cristo, mi esperanza y mi buen pastor. De este mundo solo recuerdo tristeza, angustia y dolor, pero qué hermoso, bello y precioso, Cristo, mi esperanza y mi buen pastor. De ese mundo solo recuerdo tristeza, angustia y dolor, pero qué hermoso, bello y precioso, Cristo, mi esperanza y mi buen pastor. Toda la gloria es para ti, Señor. Nos has sacado del error de la muerte para salvación.
Y jamás, Señor, creo que nada de lo que hagamos podrá saldar esa deuda, porque tu amor es muchísimo más grande que toda nuestra obra, Señor. Pero en cambio, Padre, no cesaremos de darte honra y gloria a tu nombre, de agradecerte y de proclamar tus prodigios y maravillas. Solamente, Señor, ayúdanos, Señor. Somos débiles, Padre, polvo y ceniza delante de tu presencia. Separados de ti, nada podemos hacer, pero contigo, Señor, lo podemos todo, Señor. No porque seamos muy fuertes o poderosos, sino porque tu presencia llena la casa, Señor. Y si tú estás con nosotros, dice tu palabra, ¿quién contra nosotros, Señor? Y una vez más, dice el Señor en su palabra, que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso, Padre, en angustia, en tristeza o en dolor, en alegría, en paz y en gozo, alabado sea tu nombre. Damos gracias hoy. Te rogamos, Señor, para que ninguno de nosotros quede atrás, sino que todos demos un paso hacia adelante día a día, cada vez más cerca de tu presencia. En el nombre glorioso de Jesús, damos gracias, Señor. Amén. Amén.